Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quienes conformamos la familia Biovac damos la más cordial bienvenida a la conferencia online El sector camaronero frente a la pandemia. ¿Cómo nos estamos adaptando a los cambios para ser más eficientes? Esta ponencia tiene un enfoque técnico con respecto a los cambios que ha generado esta pandemia y lo que este sector debe hacer frente a la emergencia sanitaria para mantener su producción. Somos conscientes que la situación está cambiando del mundo y continuando con esa capacidad de evolución e innovación que siempre nos ha caracterizado, Biovac está implementando todo un sistema de conferencias técnicas y capacitaciones en línea que servirán de apoyo a nuestros clientes, colaboradores y a todo el sector camaronero ecuatoriano en general. Si alguno de los participantes tiene una pregunta, puede escribirla en la sección que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, bajo las siglas Q y A. Todas sus preguntas serán respondidas por el conferencista al finalizar la intervención de él. Esta noche tenemos la satisfacción de presentar al máster Manuel Terreros, quien desde hace varios años está vinculado a nuestra empresa. Este conferencista posee una maestría en biología molecular e ingeniería genética. Ha realizado múltiples publicaciones enfocadas a la salud del camarón y a la bioremediación. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector camaronero, siendo uno de los pioneros en el desarrollo de laboratorios de microbiología, genética y biología molecular. Es especialista en el desarrollo de protocolos para mejorar los ecosistemas de las camaroneras y actualmente lidera el Departamento de Investigación y Desarrollo Biosystem del grupo Biovac, en donde se enfoca en la investigación en campo y desarrollo de protocolos eficientes para la producción camaronera en todas sus fases. Con ustedes, pues, presentamos al máster Manuel Terreros. Gracias, estimada Estefanía. Gracias también a nuestros amigos, compañeros, colegas por la acogida, en primer lugar. Bueno, también gracias por permitirnos aportar al sector camaronero. Bueno, al inicio iba a decir aportar un granito de arena, pero en realidad, frente a la necesidad, yo pensaría que sería aportar una tonelada de arena sobre una playa de incertidumbre, porque sabemos que el sector camaronero tiene sus incertidumbres, sus problemas. Y bueno, como ya decía, todos sabemos el inconveniente que afronta el sector camaronero frente a la pandemia, ya es conocido. Sin embargo, hay puntos importantes que podrían ser de provecho para el sector camaronero, como adaptarnos a los cambios para volver a ser eficientes. Como decía, las cadenas alimenticias y de la producción pues, están muy enlazados en el caso camaronero. El sector productor es el eslabón principal en esa cadena alimenticia y como vemos ahí pues está sustentado por los que apoyan con insumos y servicios. Luego es dependiente del comprador, que en este caso serían las empacadoras, y finalmente el consumidor juega un papel muy importante. Como vemos ahí, hay un antecedente de que los precios siempre han sido algo de incertidumbre, algo como un fantasma que aparece y desaparece. Pero según las estadísticas siempre hemos sobresalido todo esto. ¿Por qué? En primer lugar, porque hemos sabido bioremediar, hemos sabido arreglar las condiciones del medio de la piscina. Es decir, ahora conocemos el manejo y el costo-beneficio para hacer una producción más eficiente. Según las estadísticas de la CNA, la tendencia de los últimos años sigue a la baja, como vemos este pequeño cuadrito. Casi como que es perceptible en el asunto del precio del camarón. Supongamos que esa condición se mantenga en el futuro. Lo que sí podemos hacer nosotros es no de pronto apalear el COVID, este virus, que nos está haciendo la fragmentación de la cadena como eslabones independientes, pero sí podemos trabajar en conjunto para que estos eslabones no sean por separados, ¿sí? Para que el riesgo del productor no sea solamente individual, ¿sí?
Como vemos aquí, pues el COVID nos está afectando mucho, está rompiendo ese lazo de esa cadena que hemos tenido siempre, ¿sí? Y en conjunto, pues los infaltables bajones de precio que en circunstancias a veces se hace un poquito inmanejable. Estas condiciones, de pronto el precio siempre van a fluctuar. El COVID sí nos ha causado un perjuicio grande, pero sin embargo debemos sobresalir. Lo que sí nos vamos a enfocar un poquito es en la baja de los precios, porque sí nos ha afectado. Como vemos aquí, este fantasma sigue presionando sobre el sector productor, que para mi forma de ver es el más susceptible. Eh, Aparte de eso, el efecto temperatura ahora está jugando un rol, va a jugar un rol importante en el sector productivo. ¿Por qué? Porque en junio ya viene la época de frío, ¿sí? Y los crecimientos de camarón obviamente se van a detener. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el camaronero producía en 120 días, ahora lo va a hacer en 130, 140 días, si el crecimiento es sostenido. Si no lo es, pues obviamente los costos se lo incrementan. ¿Por qué menciono esto de aquí? Porque ya debemos desde ya tener herramientas un poco para manejar estas condiciones. Entonces aquí, entre las perspectivas de la industria camaronera, he puesto unos puntos muy importantes que todos lo sabemos, pero vamos a recordarle un poquito y enfocar dos muy importantes que vamos a desarrollar en el transcurso. Por ejemplo, el sector está muy deprimido por el impacto económico. Eso lo ha permitido trabajar muy limitadamente. ¿Qué significa eso? Que tiene poco flujo de caja, es decir, no puede comprar mucho insumo, está como medido. Si bien ya tiene piscinas para cosechar, pero no la puede. Entonces tiene que esperar hasta que, o bien que le pague la empacadora para tener inversión. Ahora, uno de los puntos importantes que está seleccionado es no tiene herramienta de diagnóstico, ¿sí? Para el camarón. ¿Qué quiere decir esto? Muchos camaroneros tienen el apoyo técnico, contratan adicionalmente o tienen su pequeño laboratorio que les ayuda a evitar problemas, por decir, unos análisis en fresco, ¿sí? Que le ayude a tener elementos de juicio, es decir, para prevenir en lugar de corregir ya un problema. Bueno, aparte de eso, la reducción de gastos reduce la densidad de siembra y otro punto muy importante, tiene ayudas técnicas reducidas, ¿sí? Primero porque muchos camaroneros tenían un asesor aparte, ahora está reducido, o porque ciertas empresas o cierto personal técnico entraba para ayudarles en lo que ellos requieran. Entonces, bajo la perspectiva de la industria camaronera, podemos ver este ejemplo típico. Este ejemplo lo he usado y es muy común en la genética y es un buen ejemplo a seguir. Esta es la fórmula del éxito, que significa que buena calidad de larva y buena calidad de agua tendrían buen crecimiento y una buena sobrevivencia. Si hablamos de cómo adaptarnos a los cambios de valores, perdón, a los cambios para volver a ser eficientes, entonces tendríamos que enfocarnos primero al buen crecimiento y a la buena sobrevivencia. Según esta fórmula de genética, el genotipo que representa la larva que se siembra, más el medio ambiente que debe estar en condiciones agradables, ¿sí? Tendríamos un buen fenotipo que es el crecimiento y sobrevivencia. O sea, eso es en teoría, pero a la larga, ¿cuál es la realidad en sí del sector camaronero? El sector camaronero lo que hace es recibir larvas, en muchos casos eh, les llega la larva en buenas condiciones. En mi forma de ver, muy personal, yo diría que la calidad de larva siempre va a ser incierta, ¿sí? Porque si hablamos de genotipo, el genotipo es la composición genética del camarón, es decir, que un camarón debe tener vigor, ¿sí? No debe ser consanguíneo, sus reproductores, sus padres, no deben ser consanguíneos en la cruza, por lo tanto deben tener vigor, pero eso no lo podemos nosotros determinar. Lo que sí determinamos es la calidad del larva, como con la observación al microscopio, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo típico, ¿sí? De esto de que ven aquí son deformaciones de túbulos a la izquierda donde dice calidad de agua. ¿Sí? Y lo que son cafés son parte de los lípidos
¿sí? De las larvitas cuando se observa al microscopio. Bajo esa condición, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que la larva en sí ya tiene problemas. Y aquí hay que recalcar algo. Eso no lo veíamos antes. Esto de aquí está apareciendo muy recurrentemente a partir de la vibriosis atípica que se dio en el 98, 97, por ahí. ¿Sí? Entonces, ahora se ve eso. Y si no tenemos elemento de juicio, no tenemos a alguien que esté chequeando la larva, ya sea en microscopio o confirmando mediante análisis bacteriológicos, entonces tenemos una calidad de larva incierta, que a su vez la sembramos al medio ambiente, que vendría a ser las piscinas de engorde. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Si el sector camaronero no analiza, no tiene elemento de juicio mediante análisis, la siembra sería, digamos, algo al azar, esperando que la larva crezca y se desarrolle, ¿sí? Muchas veces el ambiente puede ser agradable, la calidad del suelo puede ser óptima, la calidad de agua también, pero la larva en sí ya viene problemas y lo que hace es un poco multiplicarse los problemas en el medio. A pesar que si siembra en una piscina, el agua diluye los problemas, pero a la larga, ya en el sistema de engorde, como vemos en este gráfico, ¿sí? Si no hay tratamiento correctivo, porque ahí la larva ya tiene problemas, ¿cuál es el tratamiento correctivo o profiláctico? Ahí nosotros recomendamos el uso de ácidos orgánicos o extracto de plantas o lo que sea, que tenga efecto bactericida. Por ejemplo, si no corregimos la calidad del larva, entonces vemos que los juveniles sembrados, ya sea en pescadero, las larvas sembradas para sacar juveniles, ¿sí? A los 30 días va a tener un primer evento. Y ese evento depende, si trabajé de forma correctiva, mi evento a los 30 días va a ser bajo, ¿ya? ¿Qué significa bajo? Yo he visto en sectores productivos que bajo representa 0.3% de camarón enfermo a 1% de camarón enfermo, no muerto, ¿sí? Que podemos hacer un tratamiento correctivo. Si el tratamiento no es eficiente a los 30 días o si baja no considerablemente, es decir, si yo espero que cortar en sí el problema, porque aquí es problema de virus, y si no actúo de forma debida, a los 60 días ocurre por lo general un segundo evento. Este segundo evento no es una regla que esté a los 60 días, pero he visto muchos casos que a los 60 días puede ser que pronto en el primer evento no lo trataron bien. Pero, ¿qué quiero decir con esto? A la final, según la fórmula esta, según la ecuación, yo debería tener buen crecimiento y buena sobrevivencia. Con este ejemplo que estoy dando, la incógnita es, ¿tendré buen crecimiento? ¿Tendré buena sobrevivencia? Entonces, no. ¿Ya? Yo les garantizo que si no hay buen tratamiento preventivo, no vamos a tener este buen crecimiento. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier evento. El tratamiento para este tipo de problemas puede durar 7 días o 15 días. En ese trayecto puede morirse el camarón grande y daña el promedio de la piscina. En ese trayecto no crece el camarón y si el tratamiento es 14 días, es decir, estoy perdiendo peso. Y mi objetivo es llegar a de pronto 120 días a 22 gramos. Si no hago el tratamiento adecuado, obviamente mis días se van a prolongar. Ese es en cuanto a la calidad de larvas. Ahora, ¿qué sucede? Hagamos el ejercicio en el medio ambiente. En el medio ambiente está muy relacionado con el suelo y la calidad de agua, ¿sí? Como vemos aquí, hay muchos factores, hay muchas variables. Eh, como es el caso de calidad de agua, vemos a veces amonios, nitritos, sulfuros, ¿sí? Que están en concentraciones normales. En muchos casos, algunos pasan un poquito los rangos recomendados, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando no hay un control? Si yo hago un análisis y determino de calidad de agua y determino que los niveles están por encima del rango aceptable, obviamente me va a interferir a la final con lo que es el crecimiento y también a la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque este sulfuro como gas interfiere mucho en el crecimiento.
el amonio y el sulfuro también intervienen en lo que es el sistema de defensa del camarón. Entonces el camarón está como un poco comprimido, con problemas, ¿sí? O sea, resumiendo este asunto, si yo mejoro la calidad de agua, obviamente estoy mejorando la buena condición de crecimiento, ¿sí? Pero ¿qué sucede también cuando hay problemas de vidrios y cuando hay bajones de oxígeno? En primer lugar, bajón de oxígeno concurrente es problema de suelo. Si no arreglan ese problema de suelo, el problema va a continuar. ¿Qué sucede con los vidrios? Ya hemos visto que los vidrios pueden estar en el medio ambiente, primero porque viene de la larva. En segundo lugar, también hay una concentración de vidrios en el agua. A veces 1/10⁻². UFC por ml, a veces 1/10⁻3. En ciertas condiciones se dispara, ¿sí? Entonces esto puede afectar directamente a la sobrevivencia. Afortunadamente, si se hace un diagnóstico previo, vamos a evitar ese problema. De ahí de donde nace la importancia de un diagnóstico. Como dice la pregunta, ¿cómo adaptarnos a los cambios para volver a ser eficientes? En el diagnóstico como herramienta para reducir los problemas de cultivo. Es decir, si yo veo qué problema se avecina, obviamente voy a hacer un tratamiento o correctivo o preventivo. El preventivo es antes de una siembra. Ya. Ahora, siguiendo con el caso del medio ambiente, ¿qué sucede cuando en el transcurso del engorde vemos un individuo con esta característica de branquias inflamadas? ¿Sí? Cuando hacemos una observación previa a un microscopio, o sea, no deberíamos ver esta situación porque ya estaríamos con análisis previo diciendo, bueno, de aquí a posteriores días vas a tener un problema severo en las branquias. Pero esto lo que nos está indicando que es un indicador de mala calidad de suelo o mala calidad de agua. Entonces, no debemos esperar que esto ocurra. Ahí entra nuevamente el beneficio de la herramienta de diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico es un tratamiento, digamos, por decirlo tratamiento, es algo correctivo. Y si vemos una población, ya sea el 1% que tiene problemas en las branquias, pues yo tengo que actuar para que el porcentaje no se incremente. Ahora, este ejemplo también engorde. ¿Qué sucede cuando hay un camarón que presenta esta patología? No deberíamos tenerla, pero sí ocurre. Yo he visto eso en los primeros eventos, a los 30 días, también he visto a los 60 días. Y otros he visto posterior a los 60 días. ¿Sí? Cuando se arrastran muchos problemas, cuando la capacidad de carga se reduce, cuando hay mucha densidad, poco recambio, cuando el suelo está anaerobio, cuando hay exceso de nutrientes en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esta gráfica? La gráfica me dice que tengo un problema serio de white spot, pero también de vibriosis. O sea, todos sabemos que esa mezcla es fatal para el camarón, pero ¿cómo yo pude haber evitado ese problema con la debida chequeo, con patología en fresco? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora viendo esa condición? Según esa condición, yo tengo que hacer un tratamiento correctivo, pero solo para tratar de salvar la población de camarones que no están enfermos, porque esa patología que presenta esos camarones, si es bajo porcentaje, digamos 0.5 o 1% en la piscina de engorde, esa población ya va a morir. Y lo peor que puede pasar es que los camarones que están sanos devoren a los enfermos y se propague la enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste un tratamiento correctivo? Es ya sea darle ácidos orgánicos como bactericidas, sí, para tratar de salvar una población que sí va a ingerir, porque el tratamiento es extra pellets, ¿sí? Entonces, veamos un poco el beneficio entre prevenir. Dice el dicho, es mejor prevenir que remediar. También dice, es mejor prevenir que lamentar, ¿sí? Bueno, lamentar creo que es un término muy grueso, pero remediar sí cuesta. Solucionar algo sí cuesta. Aquí vemos en el gráfico amarillo
cuando se siembran los juveniles, ¿sí? Yo puedo poner un tratamiento preventivo. Si lo siembro en precría, yo puedo dar un tratamiento preventivo de un profiláctico, un ácido orgánico, un extracto, una mezcla de ácido con extracto de plantas, o lo que consideren necesario en dosis de 5 gramos por cada kilogramo. Ya. Si relaciono la cantidad de comida, de alimento que va a ingerir el camarón, no es mucho. Por lo tanto, me puedo exceder hasta 10 gramos por kilogramo del profiláctico. Ya. A la final termina siendo un costo muy bajo en vista de que es poco el consumo de balanceado. Pero el tratamiento sí va a ser efectivo. Si yo no hago ese tratamiento preventivo, ¿qué va a pasar? Lo que dije anteriormente. En 30 días voy a tener un evento fuerte. ¿Qué va a pasar en ese evento fuerte? Yo voy a tener que usar 10 kilogramos del profiláctico. 10 kilogramos por cada kilogramo de balanceado. ¿Sí? Ahí está un ejercicio donde dice primer evento de enfermedad a los 30 días. Hay un ejercicio que dice que debo usar 12 kilogramos por semana. Generalmente los tratamientos profilácticos se hacen 7 días cuando o el producto no es tan eficiente o cuando la enfermedad es muy fuerte, se prolonga a 14 días en ciertos casos. ¿Qué significa? Que si yo uso 12 kilos por semana, debería usar 24 kilogramos en el tratamiento, ¿sí? Cuando hay un primer evento. ¿Qué sucede si el tratamiento no es tan efectivo? Vendrá el segundo evento de enfermedad y para ese entonces el camarón va a tener más peso, va a consumir mucho más balanceado, por ende el tratamiento profiláctico de ácidos orgánicos que le vayan a dar va a incrementarse. Ya serán 30 kilogramos de profiláctico por semana, 60 en los 2 días. Entonces, ¿qué significa o qué quiere decir esto de aquí? Que estamos un poco trabajando de forma no eficiente. Estamos usando más tratamientos en el transcurso de engorde. Porque acuérdense que una cosa es el profiláctico. Si yo aplico ácidos orgánicos en el medio, tengo que poner pegantes. El pegante incrementa, depende del producto, incrementa de $1 a $1.5 por saco de balanceado, aparte del profiláctico. ¿Sí? Que puede ser algo similar también. Es decir, estamos adicionando $2 por cada saco de balanceado. Eso también tiene que ver en la eficiencia, los costos de producción. A la larga, ¿qué va a pasar? Bueno, digamos que tengo un evento muy fuerte y que voy a hacer tratamiento correctivo. Ok, pero ese tratamiento correctivo me está deteniendo un poco el crecimiento. Si mi meta es sacar camarón de 120 gramos a 120 días, perdón, a 22 gramos, mi meta se va a prolongar a 140 días. ¿Sí? Porque estamos haciendo un tratamiento. Aparte del gasto adicional que incurre. ¿Sí? Bueno, aquí una parte importante que debemos enfocar y que siempre lo vamos a hablar en todo el discurso que vayamos a hablar en todas las presentaciones, siempre nos vamos a enfocar en la productividad natural. ¿Por qué? Nosotros llevamos haciendo estudios desde el 2015, como decía, el 2015 hubo el problema de los precios del camarón pequeño de 12, 13 gramos, de un precio de 1.10 la libra. Entonces muchos compañeros, amigos que hacían el cultivo súper intensivo en agua dulce en la frontera con Perú, ellos cerraron porque no pueden sacar camarón más grande. Entonces los precios no le daban, los costos tampoco. Ellos lamentablemente cerraron, pero luego abrieron y tuvieron que cambiar la estrategia de manejo. Entonces, ahora vemos que el precio ha bajado, pero sin embargo ellos siguen operativos. ¿Qué significa? Que ya adecuaron el protocolo de manejo, calidad de agua, calidad de suelo y también calidad de larva. ¿Sí? De ese tiempo hasta la actualidad, nosotros hemos visto que si bien el balanceado no va a bajar de precio, ¿ya? Pero sí podemos bajar el factor de conversión alimenticia.
¿Cómo lo hemos logrado nosotros? Hemos hecho estudios a raíz de ese problema de bajón de precios 2015. Son años tras años trabajando en esto de favorecer el factor de conversión alimenticia. Este es un caso típico de una piscina que hicimos unos ensayos y pusimos, como vemos aquí hay una botella que usábamos de flotador para saber dónde estaba ubicado el muestreador. Lo que vemos ahí es un triángulo de vidrio, sí, que fue puesto en el fondo para poder sacar la muestra. Y había portaobjetos para chequear al microscopio. Y nos dimos cuenta que hasta los 23 días tenemos buen crecimiento, tanto en agua como en suelo, ¿sí? Y hasta los 57 días la población de diatomeas bentónicas no disminuye. Entonces, esto es como un poquito de eso. Algunos habrán un poquito de dudas. ¿Cómo así si en la profundidad no hay sol y no proliferan las diatomeas? Hay textos científicos que indican que las diatomeas por lo general forman como especie de biofilm y así como las bacterias se van propagando. Aparte de eso, están haciendo un ecosistema vivo en el fondo, ¿sí? ¿Por qué trabajamos últimamente en esto? Ya. Primero, porque obviamente es alimento del camarón. Aquí vemos un ejemplo clásico. De todas las veces que hemos hecho este tipo de ensayos en piscinas, aparte de ver el beneficio de diatomeas bentónicas en el tracto digestivo del camarón, vimos también que hay bastante presa. Presa me refiero a restos de zooplancton, ya, rotíferos, copépodos. Pero vimos algo adicional. Bueno, para este estudio también, luego voy a explicar, ampliar el tema. Para este estudio hemos invitado al doctor Binactea y justamente estos anfípodos los vio él porque mi meta era producir más productividad natural, específicamente un poco más de diatomeas bentónicas, ¿sí? Hemos visto que hay copépodos, pero él especialmente vio algo poco novedoso, ¿sí? La presencia de anfípodos, que es alimento preferible del camarón, preferido del camarón. Entonces, nosotros habíamos hecho las pruebas donde al tener una buena condición de suelo, ¿sí? Toda la materia orgánica a causa del desecho de las heces del camarón van a caer sobre esa capa y esa capa que es un ecosistema vivo la va a transformar, por ende no va a haber mucha fluctuación de oxígeno en las piscinas. Entonces, en toda la corrida de la piscina, las fluctuaciones de las piscinas que tenían esta capa bentónica, ¿sí? No eran grandes, mientras las que no tenían se habían bajones de 2 miligramos por litro, de 2 a 3, hasta 1.5. Las que tienen esta capa de aquí, obviamente, el suelo no se va a deteriorar. Y es bueno decirlo, pero en el futuro no van a tener que usar mucha bioremediación para suelo. Nuestro enfoque inicial era más bajar el factor de conversión, pero no he visto muchas bondades en esto. Por eso nos hemos un poco ampliado en este tema. ¿Por qué trabajamos nosotros con la productividad natural? ¿Por qué? Porque es parte de cómo volver a ser eficientes, ¿sí? Aquí hay un ejemplo típico. Aquí está un día entero de una piscina y la ración de alimentos, las barras celestes indican que a las 10 de la mañana se alimenta con 25 kilos de balanceado y a las 16 horas 35 kilos, es decir, da la dosis que requiere esa piscina en ese día. ¿Ya? Si nosotros vemos un poco, el tiempo de la primera dosis, ¿por qué siempre debe ser a las 10 a.m.? En estudios que hemos hecho y datos que nos han facilitado muchos compañeros biólogos que usan los alimentadores automáticos, los que tienen sensores de movimiento de camarón. Entonces, ellos nos han arrojado una curva que coincidentalmente el camarón siempre pide comida a partir de las 9 para adelante.
Ya, eso es lógico saber. ¿Por qué? Porque a esa hora ya hay buen sol, ya hay algo de producción de oxígeno en las piscinas, pero lo que nos dimos cuenta también ahí que los niveles de oxígeno a esa hora recién están de 3.5 a 4. Es decir, antes de eso, antes de eso puede haber oxígeno alto en la superficie porque están entrando los rayos del sol y las algas están transformando en oxígeno, pero el fondo seguirá siendo anaerobio. Entonces, la primera recomendación para poder ser eficientes es trabajar en la alimentación cuando tengan más de 4 miligramos por litro de oxígeno para no desperdiciar el balanceado. Acuérdense que la meta aquí es bajar el factor de conversión alimenticia. Y si no hacemos las medidas adecuadas, entonces, si yo alimento con 2 miligramos por litro, obviamente estoy desperdiciando el balanceado. Y acuérdense que el balanceado representa un rubro de 60, bueno, en algunos casos 40, 45, en otros casos 60, por la logística en muchas zonas de la isla. Ya es un rubro demasiado elevado. Ya. Ahora, aquí vemos el ejemplo de dos dosificaciones, en la mañana y uno en la tarde, noche. En el momento que alimenta a las 10 de la mañana, el balanceado puede durar 1 hora, el mejor balanceado 2 horas, 3 horas, etcétera, etcétera, pero se va lixiviando y las propiedades van disminuyendo. En el momento que le damos la segunda dosis, el intestino del camarón ya está, no vacío, pero ya no tiene balanceado. El intestino del camarón ya va a tener capa bentónica, ya va a comer productividad primaria, productividad natural que hay en el suelo. ¿Ya? Entonces, hagamos un cálculo en tiempo. De la primera dosis de las 10 de la mañana hasta la segunda dosis, las 16 horas, son 7 horas que hay un lapso de 7 horas que se da alimento. El balanceado en el tracto digestivo no dura mucho, el tracto digestivo es corto. ¿Sí? Entonces, obviamente va a defecar rápido. Y el camarón, que en muchas veces es voraz, lo que va a hacer es seguir barriendo, seguir pastoreando. ¿Ya? ¿Cuál es el inconveniente de un pastoreo? Al momento de la cosecha, los sabores típicos, o durante el engorde, la infestación con gregarinas, protozoarios en las branquias, como vimos en la foto anterior. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aquí funciona? ¿Por qué tiene buen resultado las multirraciones? Hay, hay estudios que hablan de las multirraciones con buenos resultados, obviamente, porque la dosis es aplicada en diferentes periodos. Es decir, no le da tiempo que el camarón coma mucha basura. Cuando el suelo no es bien tratado, está comiendo basura. Está comiendo o está más bien infectándose con algún protozoario. Ahora, ¿qué sucede en la dosis de las 6 hasta las 10 de la mañana del siguiente día? Son 15 horas que el camarón no tiene alimento. ¿Qué va a hacer nuevamente? Está pastoreando. Está pastoreando. En los análisis que se hace de un contenido intestinal, siempre vamos a encontrar una porción de balanceado. Aquí en este estudio que se hizo, casi con 25%. Diatomea es un 35%, pero cuando se trabaja con productividad primaria en el suelo, ¿sí? También se encuentran presas entre copépodos, anfípodos, etcétera, un 15%, y otra parte de detritus. Ahora, ¿qué son los detritus? Detritus puede ser la materia orgánica que está en proceso de descomposición. ¿Qué significa? Que en ese ambiente hay cientos de bacterias degradadoras. Estamos hablando que las bacterias también son aporte de nutrientes como detritus, ¿sí? Tiene alto contenido de proteína. Entonces, ¿dónde vemos el beneficio de esto? Nosotros lo vemos primero, porque estamos permitiendo que se nutra de productividad natural. El balanceado siempre va a tener un pequeño porcentaje comparado con la productividad natural. Entonces, ¿por qué nosotros nos enfocamos con las diatomeas? En primer lugar, hay reportes de que tienen 40% de proteínas y 15% de lípidos,
otros indican 52% de proteínas y otros 23% de lípidos. ¿Sí? Específicamente, algunos estudios indican que la nicha tiene 43% y los ketóceros 35% de proteínas. Los copépodos en sí, como presa, como alimento natural, también son partícipes del aporte de proteínas. ¿Sí? Según estudios, hay entre 42 y 52%, depende de la especie de copépodos. Entonces, ¿qué estamos demostrando aquí? Primero, el alimento natural, uno, me va a ayudar al aporte de nutrientes, de proteína. Pero hay algo, aquí hay algo que me he olvidado poner, es cómo las diatomeas ayudan al sistema inmunológico del camarón. Entonces, nuestro enfoque es reducir el factor de conversión. Ahí tenemos la forma, ¿sí? Ahora, un camarón debe estar sano para que pueda comer, para que pueda mudar, ¿sí? Y para que pueda engordar. Entonces, esta productividad natural también está enfocada a la ayuda del sistema inmunológico en el camarón, ¿sí? Muchas diatomeas, muchas algas en general tienen esa particularidad. Volviendo un poco a esto de aquí, entonces, volviendo al asunto, ¿podemos adaptarnos a volver a ser eficientes? Sí, nuestro enfoque va a ser mucho más direccionado a la nutrición natural. Bueno, eso en cuanto a lo que se hace como aporte al camaronero, es decir, nuestros estudios, nuestros seguimientos, ¿sí? Es con el afán de ayudar. Pero ¿qué hacemos nosotros como empresa? Aquí hay un punto muy importante. Nuestro rol un poco es hacer un servicio técnico, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar a volver a ser eficientes un camaronero? Pues con ayuda técnica. ¿En qué consiste la ayuda técnica? Visitar la zona, chequear de pronto el agua, chequear el camarón, y si hay alguna duda, pues ayudar a hacer con los análisis de patología, de bacteriología, o lo que se requiera en ese momento, ¿sí? Y luego, con elemento de juicio, sí poder, como lo haría cualquier buen doctor, con los análisis en mano dirá, bueno, tienes una anemia, tienes tal cosa, ahí podemos decir, tienes que enfocarte, ya sea en combatir los problemas de salud animal o alguna forma o algún protocolo a usar. Aquí, bueno, entran ya los análisis de laboratorio. ¿Sí? Es necesario para recomendar un protocolo, para ver dónde está el problema en suelo y el agua, necesitamos la herramienta del diagnóstico. Entonces tenemos un laboratorio principal en el Guayas, uno en Machala y uno en Manabí, para tratar de cubrir diferentes necesidades en diferentes zonas. ¿Sí? Los análisis que hacemos como para nuestra ayuda es materia orgánica del suelo, todo lo que se involucra calidad de agua, análisis físicos, químicos, como nitritos, nitratos, amonio, etcétera, etcétera. Y la patología en sí, como les decía, la patología se debe hacer muy continuamente, eso no demanda gasto de reactivos, simplemente demanda un poco de tiempo. Conteo de algas es indispensable para ver también la calidad, no solo la cantidad. Y los análisis bacteriológicos cuando queremos hacer un diagnóstico confirmativo. Bueno, ¿tiene o no problema de vibrios o tiene problema de bacterias intracelulares? Este enfoque es muy importante. Alguna vez en el 2015 visité la zona de Perú y había un cliente que había analizado al azar una piscina para hacer NHP y le salió negativo. Y había hecho una bacteriología y le salió que el conteo salió alto. Entonces, en el protocolo de ellos, ¿qué dijeron? Bueno, entonces tratémoslo con ácidos orgánicos porque el problema es bacteriano. Entonces ellos trataron una semana, 2 semanas y iban de mal en peor.
Entonces, cuando fuimos a visitar, hicimos nuevamente los análisis, cogimos, no al azar, porque cuando queremos tener una idea de cómo está una piscina, yo tengo que coger individuos sanos, porque cuando yo capturo camarones en una piscina, no le voy a hacer un estudio estadístico de prevalencia, sino que voy a ver qué es lo que tengo en el momento. Si de 5 atarrayadas me salen 2 enfermos, eso representa un porcentaje. Ese porcentaje en cuestión de días puede incrementarse, pero si yo a esos camarones enfermos le hago un previo chequeo, ¿sí? Yo ya sé que puedo tener a futuro. Entonces, el problema de ellos era ese, que muestreaban al azar. Y resulta que sí tenían NHP y sí tenían problema de vivios y pseudomonas. Entonces, obviamente, la mortalidad era alta. ¿Cuál fue la solución que hicimos allá? Bueno, tuvimos que hacer una mezcla de ácidos orgánicos con oxitetraciclina para ir por ambos lados, ¿sí? Atacar las intracelulares y las extracelulares. Bueno, eso fue como anécdota, pero lo que quiero recalcar es la importancia de un diagnóstico, la importancia, porque si yo hago un diagnóstico no confirmativo, estoy aplicando de pronto una oxi que no debo aplicar, un ácido orgánico que no debo aplicar, como lo mencioné en la anécdota. Bueno, tenemos equipo para largo. Ya, nuestro esquema estructural para laboratorio de análisis, tenemos pues la muy conocida doctora Bexi, es muy conocida en la zona, está como jefa del laboratorio, y los diferentes asistentes técnicos de campo para cada zona, Guayas, El Oro y Manabí. Bueno, no he puesto aquí los integrantes de investigación y desarrollo porque eso es casi como aparte, pero también voy a explicar en lo posterior qué involucra la investigación y desarrollo. ¿Cómo podemos ¿Cómo adaptarnos a los cambios para volver a ser eficientes? Con la evaluación de protocolos de manejo. Alguna vez alguien me dice, ¿por qué hablas de protocolos si la camaronera no es una cocina donde tú pones una receta? Para aquella persona le expliqué que protocolos son procesos sucesivos de manejo. Son procesos sucesivos, no son recetas, ¿sí? En los protocolos que involucran que si yo hago una bioremediación de suelo, tengo que ver qué aporte de amonio incurre en el agua, porque hay muchas bacterias bien agresivas que descomponen lo que tienen que descomponer en el suelo o biodegradar, pero a la final terminan haciendo la amonificación y ese protocolo involucra que me está un poco contaminando el agua con exceso de amonio, ¿sí? Entonces, ¿qué es para nosotros protocolo de manejo? Es decir, estimado, estás usando esa bacteria, trata de usarla a menos dosis porque te está consumiendo mucho oxígeno de fondo o te está aportando demasiado amonio al agua. Esos son los protocolos que nosotros manejamos. Y aquí, bueno, vale la pena recalcar el muñequito, se llama Manuelito. Bueno, está haciendo múltiples funciones para buscar un protocolo adecuado según cada zona. Los protocolos en la actualidad los hemos manejado vía Zoom, porque como sabemos está difícil ingresar a ciertos sectores, pero por esta vía que ha sido de gran ayuda, ¿sí? Como dice ahí, la distancia y la pandemia nos limita, pero la tecnología digital nos une. Específicamente ellos tenían un inconveniente, les sugerimos probar diferentes formas o de pronto no aplicar toda la bacteria de golpe, sino en fracciones, ¿sí? Para que no haya mucho consumo de oxígeno en general. Asimismo con varios clientes, porque la idea es ayudar, ayudar. Entonces, ¿en qué consiste Biosystem? Biosystem es una empresa de apoyo, digamos apoyo, porque el servicio técnico que se hace, el protocolo de manejo que se incurren y los análisis laboratorios son totalmente gratuitos. Es decir, no estamos buscando lucro en esa parte. Entonces sí podemos decir que estamos buscando es fidelizar a los clientes. Al inicio le dije, bueno, iba a decir, gracias por permitirnos aportar un granito de arena, pero no.
con los análisis gratuitos que realmente necesita el camaronero, no estamos aportando con un granito. Por eso dije, de pronto es 1 tonelada de arena, ¿sí? Sobre una playa de problemas. Entonces, el asunto de fidelizar es que el cliente tenga la conciencia de que un manejo, un cuidado y un diagnóstico son herramientas indispensables para un buen cultivo de camarón. Aquí vamos a enfocarnos un poco a lo que es investigación y desarrollo. Ahí vemos al nuevo integrante en esta área, al doctor Vinatea, que como vimos ahí justamente está la foto donde estuvimos en el campo y él fue el que hizo la observación de chequear los anfípodos. ¿Sí? El doctor cumple una función de validar una investigación, de implementar más como centro de investigación, hacerlo más científico, una investigación lo más científico y por ende luego exponerlo en las charlas. Entre todo eso de ahí, entre parte de la investigación y desarrollo, que también nos ayudan nuestras compañeras del laboratorio, ¿sí? Nuestro enfoque, como decía inicialmente, es buscar la forma de bajar, reducir el factor de conversión alimenticia. Estos son los estudios que hemos hecho. Ustedes ven ahí cómo esta placa, este pedazo de BIOS tiene bastante productividad natural, bentónica. Entonces, nos damos cuenta que sí vamos en buen camino. ¿Sí? Seguimos con el asunto de la productividad natural. Seguimos en ensayos y hemos encontrado dosis adecuadas, productos adecuados y protocolos en sí adecuados para lo que es productividad natural con predominancia de diatomeas. Bueno, toda investigación tiene que ser publicada o todo avance que se haga en investigación, nosotros los publicamos para el 2017-18, cuando hubo problemas de mortalidad en los laboratorios. Tuvimos que irnos allá a encerrarnos en un laboratorio y ver toda la corrida. Nos dieron la mitad de tanques con seguimiento y la mitad de tanques ellos manejaron. El propósito era ver si realmente el asunto era grave. Teníamos EMS o teníamos otra condición diferente. Resulta que los tanques de ellos sí se murieron más, pero nosotros cuando hacíamos la bacteriología diaria, cuando hacíamos la calidad de agua diaria, cuando hacíamos los análisis patológicos diarios, encontramos que podemos salvar la situación. Las muestras de larvas que ellos botaron, las mandamos al INP, que son los encargados de confirmar si había MS o no, y salieron negativos. Al final concluimos que en aquel entonces era una virosis atípica. Ahí la publicamos, justamente dimos una charla en grande, hicimos una publicación de los avances que hicimos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre estamos a la vanguardia. Había el asunto, IMS, bueno, tenemos que ver, ¿sí? Los costos se incrementan, bueno, tenemos que trabajar en factores de conversión alimenticia bajando. Bueno, queremos subir la densidad para que sea más rentable de pronto, ¿sí? En ciertas zonas, sea rentable la producción. Bueno, podemos trabajar con bioflocs, podemos trabajar con simbióticas. Lo que yo sí tengo en claro es que estas condiciones de trabajar en bioflocs y simbiótica va a ser la acuicultura del futuro, ¿sí? Entre las charlas, pues también incurre visitar camaroneros y un poco comentarles el uso de los productos que ellos usan o que nosotros podíamos alguna vez recomendar como protocolo, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos cambiando un poquito la mentalidad, ¿sí? Para que camaroneros, para que los jefes de campo, sobre todo jefes de campo, ¿sí? Acuérdense que los jefes de campo manejan más dinero que nosotros. En la mano de ellos están grandes cantidades balanceadas. Entonces, a ellos es que tiene que ir direccionada una charla
como medida de prevención y control. Bueno, y como se ha dificultado un poco la visita, pues hemos montado estrictos protocolos de seguridad para ofrecerle los servicios, tanto para entrar o para retirar muestras. ¿Sí? Como decía al inicio, el eslabón de producción, el productor se siente un poco aislado y el proveedor, el que le ofrece servicios y ayuda también como un lazo medio separado. Pero nosotros aportamos enlazando esos dos eslabones para que se vuelva a formar una cadena de producción confiable. Si bien no podemos parar el COVID, pero sí podemos un poco apalear los problemas del precio del camarón, el fantasma del precio del camarón. Ese es nuestro aporte hacia la sociedad. Eso es lo que hacemos nuestro equipo de Biosystem, apoyando también a Biovac con los protocolos y el servicio a nuestros clientes. Bueno, sin más, me despido dándole gracias por la atención, por el apoyo, ¿sí? Porque también nos permiten aportar. Ahora vendrá la tanda de preguntas. Ahí creo que me están escuchando mejor. Un momento, ahí lo estoy habilitando. Perfecto, ahora sí. Ahí creo que se me escucha. Perfecto. Muchas gracias. Es una excelente exposición, Máster Manuel, donde hemos visto recomendaciones cruciales para ser más efectivos en nuestra producción camaronera. Ahora vamos a contestar las preguntas realizadas por quienes nos acompañan pues, en esta conferencia. La primera pregunta es de Javier Reinel. ¿Sería más saludable revestir el estanque con geomembrana? Bueno, yo creo que esa pregunta sería más para quienes trabajan en densidades altas. Normalmente la mayoría de nuestros clientes tienen densidades de 100 a 120 y por lo general las piscinas son de tierra sin liner o geomembrana. Si se trabaja a altas densidades, obviamente deben usar geomembrana. ¿Por qué? Porque tienen que usar aireación obligadamente. Ya, el sistema de aireación lo que va a hacer es remover el fondo, entonces va a haber mucha partícula en suspensión y de ley tiene que usar geomembrana en sistemas intensivos. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta entonces de Rosa Briones. ¿Causa alguna enfermedad al humano consumir camarones enfermos con esas larvas o puede existir zoonosis? Bueno, el ejemplo que di fue una patología de vibrios. ¿Sí? Los vibrios por lo general tienen su ciclo. Si empezaron a nivel de larvas, pasan a engorde, las poblaciones que estén infectadas terminan muriendo. ¿Sí? Y los sobrevivientes, obviamente, con los tratamientos de profilácticos tipo ácidos orgánicos, extracto de plantas, extractos botánicos, etcétera, vamos a controlar eso. Y a la final el camarón que lo cosechamos está libre. Ya, ese es un punto. Otro, normalmente el tipo de vibrios que afectan al sistema de cultivo, pocos son los que afectan a salud humana cuando no tienen el aseo. Por ejemplo, cuando se compra en el mercado un camarón donde no hay refrigeración, ahí podríamos decir que hay una contaminación cruzada, porque no hay la cadena de frío, porque es un camarón que no sabemos de dónde viene ni cuántas manos tocaron a eso. Pero en piscinas de engorde, el camarón va con tratamiento de sal, con tratamiento de hielo y va directamente a la cámara de frío en proceso. O sea, no hay modo de que haya alguna contaminación cruzada, si a eso se refiere la pregunta. Perfecto. Máster, en Manabí llegamos a cosechar generalmente a los 12 gramos por tema de liquidez.
pero en la práctica y por experiencia propia, si se presentan eventos hasta esta fecha y hemos aplicado un protocolo tanto preventivo como curativo, en el resultado final no es tan rentable aplicar un protocolo. ¿Cómo podríamos reducir gastos para que el negocio sea rentable a los 12 gramos? Pregunta Luis Luque. Ya, de las veces que hemos estado en Manabí, ya hemos visto que algunos usan las precrías. Ya es una buena alternativa cuando se usan precrías, pero ¿cuál es lo malo? Es que ellos las precrías las siembran a muy alta densidad. Más de 1 millón siembran en precrías pequeñas y aparte de eso lo dejan mucho tiempo. Entonces, 12 gramos no es para que un camarón tenga un problema severo en engorde, ¿ya? A partir de los 12 gramos ya la capacidad de carga por el balanceado ya se reduce y a partir de los 12 gramos habría en teoría problemas. Pero si los problemas aparecen antes de los 12 significa que uno se está estresando la larvita en los pescaderos. Eso sí lo he visto de manera muy común en Manaví. Se exceden el número de días. Si yo aumento la cantidad de siembra en las precrías, tengo que reducir el número de días, a pesar de usar buena cantidad de probióticos y buena bioremediación de suelo. En algunos casos he visto que las gaviotas están ahí en las precrías, ¿sí? Porque cuando pregunto tienen más de 30 días, ¿sí? La densidad está relacionada, digamos, el número de días está relacionado a la densidad de siembra. Entonces, si van a sembrar de esa forma, primero, ¿cómo llegar a 12 gramos sin problemas? Pues bueno, trabajemos la forma preventiva. Ya, garanticemos un laboratorio confiable, hagamos un análisis bacteriológico, digamos, bueno, este laboratorio me garantiza que mi larva no viene contaminada de víveros, porque si lo siembro en la piscina o la siembro en pesquedero, tengo que gastar insumos para tratar. Ya, supongamos que no me alcanzó el tiempo para hacer los análisis bacteriológicos, entonces hagamos un protocolo correctivo en la precría. Como decía, el protocolo correctivo en precría no es un gasto que debamos preocuparnos, sí, más bien es una garantía hacia sacar camarón grande. Una vez mejorando esto, ya los problemas de engorde ya se disminuyen, pero en sí es problema de larva y problema de manejo en los pescaderos. Bien. La siguiente pregunta es de Andrés Salazar. ¿Cuántas veces al día debo alimentar y cuál sería la dosis indicada? Bueno, como decía en el ejemplo, en las dietas, en las raciones, ustedes busquen papers que hablan de las multiraciones y todas van a hablar a favor, como les decía. La dosis que debe consumir se saca a raíz de la cantidad de biomasa que hay sobre el peso. ¿Ya? No es que yo me debo exceder. La dosis en la mañana siempre es un poco baja y en la tarde se completa lo que falta. Por los problemas de oxígeno, como les decía, siempre el oxígeno a partir de las 9 no completa o no llega a tener 4 miligramos por litro. Todos los que distribuyen balanceado recomiendan. Si quieren tener buen crecimiento, deben tener más de 4 miligramos por litro de oxígeno para que exista una buena conversión alimenticia. ¿Ya? La dosis, dice, debo alimentar, bueno, la multiración se puede hacer 3 veces, 4 veces, hasta donde puedan, porque también es mano de obra, es mucha mano de obra. Ustedes pueden hacer un ensayo, lo típico, hemos hecho algunos clientes. Vean la dosis, una piscina aliméntele varias raciones y la otra aliméntele la ración normal y ustedes ven la diferencia en crecimiento. ¿Sí? Espero haber contestado esa pregunta. Seguro que sí. La siguiente pregunta, Máster. ¿Cuánto tiempo muda el camarón y cómo podemos estimular la muda? Pregunta Jenny Soria. Ya, es que aquí bueno, aquí la pregunta sería cómo hacer que el camarón mude y que la muda sea conforme al estadio del camarón. Por ejemplo, yo no puedo inducir a la muda del camarón porque tiene su ciclo biológico.
En camarón pequeño el ciclo biológico puede ser de un día. En juveniles puede ser de pronto en cada aguaje, en camarón grande. Ya, entonces, el asunto no es estimular la muda, es hacer que el camarón mude y, y endurezca rápido el caparazón para que pueda mantener el crecimiento. Por ejemplo, el camarón cuando muda está botando el caparazón viejo. Debajo de ese le está creciendo una fina capa. Entonces, el camarón, ¿qué hace? Para expulsa la nueva, pero luego absorbe agua, de forma que la capa pequeña o fina del nuevo exoesqueleto se infle, ¿ya? El momento que se infla, luego el camarón empieza a drenar el agua, ¿sí? Por eso que a veces hay flacidez por muda, es diferente a flacidez por patología. La flacidez muda es que el camarón está ayudando, eh, ¿sí? Expulsando el agua, pero luego entra a una etapa de alimentación voraz para recuperar eso. Entonces, no es que debo inducir a la muda, porque no me va a crecer mientras más mude. El camarón tiene su ciclo. No sé si respondí a la pregunta. Bien, continuemos con otras preguntas también, máster, de Cristina Altamirano. ¿Cómo se realiza la absorción de nutrientes de las diatomeas en el aparato digestivo de camarones? Bueno, las diatomeas son estructuras silíceas. Son como dos capas. Si alguien conoce las cajas Petri, es una caja Petri sobre otra, ¿sí? Y está revestido de algo tipo proteínico. Normalmente el molinete gástrico se encargaría de triturar, ¿ya? En otros casos se encargaría las proteinasas y las enzimas que pone el hepatopáncreas sobre esto para que esa capa proteínica sea degradada y las valvas se abran. O una parte se abra y el contenido sea expulsado, porque hemos visto que hay diatomeas inmóviles en el tracto digestivo. Inmóviles significa que no tiene, o sea, que están como vacías, porque el contenido interno ha sido ya ingerido o algo similar. Bien, la siguiente pregunta. ¿Recomienda el uso de probióticos y cuáles recomienda? Andy Solano. Los probióticos son indispensables. Si hablamos que la condición del medio ambiente tiene que ser adecuada, entonces, ¿cómo hago que las condiciones sean adecuadas? En el caso de amonio nitrito, ¿sí? Amonio nitrito, hay bacterias, no solamente las nitrobacter, nitrosomonas que son naturales, también existen los bacilos. Hay bacilos que cumplen ese proceso de amonificación y nitrificación, por lo tanto son indispensables. Ahora, yo no me atrevo a recomendar porque mi parte es mucho más técnica. Yo lo que, si el cliente tiene, yo los pruebo y si le digo, este no me está funcionando porque los análisis me indican, si yo pongo un probiótico y el amonio me sube en lugar de bajar, entonces tengo que descartarlo. O sea, la recomendación no es por afinidad a marcas, sino es por el desempeño del producto en el agua. Ok. La siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de ácidos orgánicos puede utilizar por hectárea? Pero ¿a qué se refiere aquí la pregunta? ¿A echarle en el agua o como aditivo al tracto digestivo? Si es bueno, se está hablando de utilizar por hectárea, me sugiero que está queriendo preguntar qué dosis de ácido orgánico es efectivo para bajar vívidos o carga bacteriana en el agua. Ya, la dosis puede ser muy alta si se refiere a eso. Yo he probado infinidad de ácidos orgánicos y a veces pueden ser de 5 kilos para adelante. Y los productos líquidos obviamente tienen una mejor función, entre comillas, ¿sí? Pero haciendo los análisis de in vitro, de concentración mínima inhibitoria o letal, ¿sí? Ellos arrojan que debe ser
en ciertas condiciones un poco fuertes. Acuérdense que si está alta la salinidad, el agua es el disolvente universal, es el que equilibra toda reacción. Si he hecho o si aplico un ácido orgánico al agua, naturalmente lo va a contrarrestar el agua. Entonces, por eso la dosis es alta. En ese caso se sugiere hacer fuerte recambio, usar bastante bacterias probióticas al agua y los ácidos orgánicos a aplicarlos más bien al tracto digestivo. Entendido. Si se engorda el camarón en estanques, ¿es necesario que tenga microalgas o aplicar algunas sales? Si se engorda el camarón en estanques, las microalgas siempre son necesarias. Ya, las microalgas vienen a ser como el filtro biológico en una piscina, ya, aparte de hacer el alimento natural. Por ejemplo, en la agricultura, en los tanques pueden tener liner o son de cementos revestidos con pintura de agua alimenticia. Entonces, ahí obviamente la turbidez del agua es bien baja, pero sin embargo se le adiciona algas ahí. ¿Por qué? Porque, como digo, son las especies que me van a reducir el exceso de amonio, nitrito o exceso de nutrientes en el agua. Si hay exceso de nutrientes, hay incremento de vibrios, ¿sí? Entonces, cualquier cultivo debe tener microalgas, pero microalgas es un concepto muy general. Entre las microalgas hay cianobacterias, clorfitas, diatomeas. Tiene que ser selectivo. Microalgas, preferible diatomeas. Si se puede inocular cepas puras y mantener el cultivo, sería mejor. Bien, la siguiente pregunta, Máster. ¿Cuánto es el porcentaje que puede reducir la productividad primaria al final del ciclo de cultivo y cómo evaluar el porcentaje de FCA? Bueno, esa, como dice el doctor Vinatea, sí es una pregunta muy interesante. Ya, justamente nosotros, nuestro enfoque en la actualidad es de validar, es cuantificar. Ya, nosotros hemos no cuantificado, hemos visto los beneficios, porque lo que nosotros queríamos ver era primero, si tengo buena productividad natural en el suelo, o hablemos de capa bentónica, ya, cuánto el animal me crece semanal o cuánto el tratamiento versus control, cuánto me crece en diferencia, ¿sí? Pero vimos nosotros algo adicional. A medida que hay buena productividad natural en el suelo, el camarón, el tracto digestivo está lleno de diatomeas, ¿ya? Pero nuestro enfoque también fue a, como decía la pregunta anterior, a mejorar la calidad del suelo y calidad de agua. Entonces, luego vimos, como resultado de esto, vimos que ayudó al factor de conversión, pero el estudio no fue enfocado a validar en porcentaje. Entonces, ahí entra el doctor Vinatea en nuestro grupo. Tenemos nosotros un estudio previo in vitro y ahora vamos a hacer en campo, in situ, ¿sí? A validar esto, a ver en porcentaje ya a nivel científico, ¿no? Con tantas piscinas de control, tanta de tratamiento, ¿sí? Para hacer a la final una publicación científica. Ahí sí recién vamos a cuantificar en dinero, ¿no? El que nosotros vimos más bien fue el beneficio del oxígeno que no oscila en todo el ciclo de cultivo. Vimos que el crecimiento del camarón era estable, no había circunstancias donde crecía 0.5, luego 7, luego 1, luego 0.3, cosas así. Bien. La siguiente pregunta es de Angelita Ricardés. En servicio técnico de bacteriología, ¿cómo se puede hacer la detección de vibrios potencialmente patógenos al camarón? Ya, esta es una pregunta más como para investigación. Ya. En la bacteriología clásica, lo que me da una idea es lo que siempre tratamos de hacer. La bacteriología clásica es simplemente una siembra de bacterias en un ambiente favorable, digamos, para crecimiento de vivos, digamos lo selectivo. Ya.
Lo que nosotros vemos es cuántos vibros en general, porque aquí no hablamos de verdes, amarillos, porque los medios de cultivo son una forma de preferencia metabólica, es decir, el que le gusta el azúcar lo toma, pero eso no significa que sean parahemolítico, olífico o etcétera, etcétera. Simplemente es una carga bacteriana. Si yo analizo el tanque A con el tanque B y siembro en un agar TCBS, yo lo que veo es carga bacteriana total en TCBS. Ya. Si yo veo que esa tanque o piscina tiene problemas, lo que hago es luego ir a lo que es la PCR de identificación con genes de toxina de eso para identificar si es parahemolítico o lo que sea. Pero eso sería como última instancia. Lo que nosotros hacemos es un chequeo al microscopio, como vimos el ejemplo de la larva. Si tiene esa patología, ahí teníamos que hacer en paralelo la bacteriología clásica y luego la PCR. De esa manera sí podemos diferenciar. Porque si queremos hacer, pues decirle al cliente, tu problema continuamente es vibrio tal, ¿sí? O lo más práctico, si es pseudomonas o vibrios. Porque el tratamiento profiláctico de los ácidos orgánicos es para vibrios y pseudomonas. Bien, continuamos con las preguntas. Esta es de Blanca Solís. ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico para los camarones que se realizan en el laboratorio? Si me pone la pregunta que se me fue. Claro, le repito, no hay problema. Blanca Solís pregunta, ¿cuáles son las pruebas de diagnóstico para los camarones que se realizan en el laboratorio? Bueno, ahí di una prueba de diagnóstico. Entre eso está la patología en fresco, que involucra ver cómo está el hepatopáncreas, el contenido intestinal, para ver si hay gregarinas o no. También para ver si hay microalgas en el tracto digestivo, para ver si hay otro tipo de parásitos. Se chequea también las branquias para ver si hay otro tipo de protozoarios que afectan. ¿Sí? De ahí, esa es una herramienta de ayuda. ¿Sí? Si el problema persiste, entonces entramos a la bacteriología. ¿Sí? Porque si los hepatopáncreas me dicen hay una deformidad de túbulos, la pregunta está, ¿a qué se debe? ¿Es por la vía de las intracelulares o es por la vía de las extracelulares como los vibros o pseudomonas? La bacteriología me va a ayudar a diferenciar. Y si aún tengo dudas, pasamos a lo que es la PCR. Espero haber contestado esa pregunta. Máster, la siguiente pregunta de Pedro Teis. ¿El manejo de suelos evita las caídas de oxígenos? De seguro, de seguro. Acuérdense que un suelo negro representa a un consumo acelerado de oxígeno. Un suelo no, por lo general es de color cafecito. Cuando ustedes parten con buen tratamiento, pero de pronto a los 15 días, cuando estamos estirando el camarón, la atarraya sale con lodo negro, significa problemas. ¿Qué significa? Que está consumiendo mucho oxígeno de fondo. Para el proceso de descomposición o degradación de materia orgánica, las bacterias del medio o las que se aplicaron están consumiendo oxígeno. Por la vía aerobia están descomponiendo los restos de materia orgánica, heces de camarón, etc. ¿Sí? Cuando se termina ese oxígeno, entran a trabajar por la vía anaerobia facultativa. ¿Ya? Es decir, que se acabó, ahora trabajo por la otra vía. Entonces, ¿qué está haciendo? Me está reduciendo el suelo. Entonces, suelo negro es sinónimo de poco oxígeno o nada de oxígeno. O procesos biológicos que requieren oxígeno o vía aerobia. Bien. Ya estamos entre las últimas preguntas. En el caso de estanques de tierra, ¿cuál sería la carga máxima de biomasa? Pregunta Javier Reinel. Bueno, esa sí es pregunta complicada, porque en cada zona, cada piscina es un mundo aparte. ¿Ya? Hay fórmulas para determinar la capacidad de carga. Es una fórmula medias complejas. Pero lo que tiene que ver
la mejor forma de ver es sembrando una piscina con densidad. O sea, si tengo buena calidad de suelo, buena calidad de agua y uso probiótico en general, una bioremediación eficiente, obviamente sí puedo sembrar más allá de 120,000 animales por hectárea, ¿sí? Si uso más de eso, tengo que tener una opción de poner oxígeno para ayudar a la capacidad de carga. Pero así, recomendar a ciencia cierta cuál sería como muy complicado. Eso en lo personal he visto que en diferentes zonas varían. Eso está en relación a la capacidad de carga y al manejo. ¿Y cómo se quitan ese clavo de la duda? Simplemente sembrando, mejorando la condición suelo-agua, sembrando una densidad en una piscina y otra densidad en otra, ¿sí? Y ver cuáles son las condiciones favorables y desfavorables. Perfecto, Máster. Dice aquí Jorge Cabrera, en Taura estamos teniendo problemas de hongo bucal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí he visto eso. Últimamente nos llegaron una muestra de eso. He visto dos condiciones. Los hongos bucales es porque tiene una mancha negra, ¿verdad? Pero también se ha visto que hay manchas rojas. La mancha roja se debe a taninos o hierro en el suelo. Es similar, pero cuando es manchas negras, eso es sinónimo de calidad de suelo, ¿sí? Los hongos proliferan por lo general cuando las condiciones no son tan buenas en el suelo. Hay zonas donde hay mucho tanino, hay zonas donde hay exceso de nutrientes, ¿sí? Pero para evitar eso de ahí tenías que hacer un buen tratamiento de suelo. Un buen tratamiento de suelo. Porque ya es a nivel de hongo. Los hongos en los tratamientos persisten mucho, ¿sí? Ahí tenía que buscarse un protocolo adecuado como para hacer un tratamiento desde inicio. Y luego en el transcurso, chequear si esto es reincidente y luego hacer otro tratamiento o seguir los tratamientos. Eso es un poquito complicado. Muy bien, Máster. La última pregunta. Para mantener la producción de diatomeas, ¿qué relación tengo que tener con respecto a los nutrientes? La relación. Sí. Ya. En algunos casos, alguien me ha preguntado, bueno, ¿cuánto debe tener el silicio en el agua? Yo he visto que hay silicio de 20 miligramos por litro, he visto que hay 5 miligramos por litro, y no significa que habiendo más silicio en el agua, como dióxido de silicio, sea una fórmula adecuada para que crezcan las diatomeas. Siempre tiene que haber una relación carbono-nitrógeno, perdón, nitrógeno-fósforo en el caso del agua. Yo he visto buenos crecimientos. Ayer justamente conversé con un gran amigo que trabaja en la zona de baja salinidad y él trabaja eficientemente con proporción 10:1, nitrógeno y fósforo, 10:1 en baja salinidad. En alta salinidad hemos visto 20:1, que funciona de maravilla, o sea, 20:1:1 de silicio, 20 de nitrógeno, 1 de fósforo y 1 de silicio. Perdón, sí, 1 de silicio. El silicio, ahora aquí hay dos cosas. El silicio que está en el medio es el dióxido de silicio. Como ustedes investiguen en Google y van a ver que el dióxido de silicio es una parte muy alta en el suelo, pero el dióxido de silicio no es el nutriente que requieren las diatomeas. Lo que requiere realmente es el ácido silícico. Si no, imagínense ustedes en la orilla del mar con tanto silicio de la arena, debería estar café el agua. Entonces, no es la relación más silicio, más diatomeas, pero silicio como dióxido de silicio. Tiene que haber una relación ahí. Perfecto. Muchas gracias, Máster, por sus respuestas y recomendaciones. Por motivo de tiempo no vamos a poder pues, seguir respondiendo el resto de las preguntas, pero Biobac siempre pendiente de ustedes, enviarán el resto pues, de las respuestas por WhatsApp a quienes se hayan inscrito a esta conferencia. Les recordamos que este tipo de eventos se subirá en su totalidad a nuestro canal de YouTube, que lo podrán encontrar como @BiobacSA.
Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, para mantenerse informados sobre futuros eventos como esta conferencia. De parte de la familia de Biovac, queremos agradecer su participación y asistencia. De la misma manera, deseamos a todos ustedes mucha salud y que tengan una excelente noche. Gracias, pasen bien.